El objetivo del día de hoy es representar una homeotesia en el espacio, que es lo que estamos haciendo cuando yo hablo de un espacio, es cuando lo hacemos en una hoja en blanco, ya una hoja en blanco, en una hoja de oficio, cualquiera ese es el espacio que tenemos para poder representar una homotesia, ya. Y cuando hablamos de un plano cartesiano, es también un plano, ¿cierto? Pero aquí ya tenemos coordenadas y podemos representarla. En ambos casos, la idea es que utilicemos, ¿cierto?, una reglita, la idea es que utilicemos la regla para que podamos diferenciar. Entonces, recordando un poquitito lo que estuvimos viendo, ¿cierto? Esta homotesia son proyecciones, es, por ejemplo, ¿qué es lo más necesario de lo que ustedes se puedan recordar de lo que vimos el lunes? De lo que es una homotesia, ¿qué es lo necesario? ¿Cuáles son los elementos que necesito para poder, ¿cierto?, hacer una homotesia de una figura? Un punto inicial. ¿Cómo? Un punto inicial. Hay un punto, ¿cierto? Ese punto, ¿cierto?, es el punto de homotesia, ¿cierto? O el centro de homotesia. Homotesia. Exacto, el centro de homotesia, que es un punto, exactamente. ¿Qué otra cosa es importante? No sé si es importante, pero sí o sí tiene que haber una transformación para poder llegar a ser. ¿Sí? Es una transformación lo que se provoca al hacer una homotesia, así que eso está perfecto, porque la figura, como dice la Javi, la figura se transforma, y esa figura que se transforma, ¿cierto?, puede ser más pequeña, más grande, que es lo que le llamamos nosotros como la ampliación, ¿cierto?, o una disminución de la figura original, o también puede quedar idéntica, ¿ya? También puede quedar idéntica. Pero falta otra cosita importante también, aparte de lo que es el punto, que es el centro de homotesia, de que la figura también se transforme en algo más grande, más chico, pero hay otra cosa que necesito para que ocurra esta transformación. ¿Qué sería? ¿Cómo la transformas tú, esa figura? ¿Cómo llega a transformarse? Porque con el centro, claro, perfecto, se transforma, pero necesito algo importante también. Un compás mismo. Ya, también eso es la parte geométrica como en la figura. Pero ¿Por la K o no, Miss? exactamente. ¿Cómo se llama esa acá? A ver si recordamos un poquitito. Eh, no me acuerdo. Esta acá se llama razón de ¿La homotesia. razón o no? Ah, sí. Exactamente. La razón de homotesia. Esos son los datos como más importantes de lo que es una homotesia. Necesito el centro, necesito la razón de homotesia, ¿para qué? Para poder transformarla y ver una nueva figura. Aquí por lo que nosotros logramos ver en estos arbolitos que están acá, existe un punto, ¿cierto?, que es como una proyección que se hace como de acá desde el fondo de este dibujo, y este arbolito, trataron de hacer el mismo arbolito, ¿cierto?, idéntico, pero la visión que nosotros tenemos, si nos enfocamos en el punto, puede estar acá donde estoy yo, de la pantalla donde está usted, o puede estar al fondo. Eso significa de que esa figura, esta que está aquí, si yo la dibujo, va a ser más pequeñita que la que está acá al inicio. ¿Se entiende o no? Entonces lo que hacemos es proyectar estas líneas que nos hacen, ¿cierto?, que esta figura se vea y se transforme desde una cosa más pequeñita a una ampliación. O también una disminución, como se puede ver acá. Hay una figura y va a disminuir si es que la proyección es hacia el otro lado. ¿Ya? Aquí está lo que decía la Javi. La homotesia es una transformación de figuras y para ello necesito, ¿cierto?, un punto, que un punto está aquí en la nariz de este señor que está grabando, ¿cierto?, a este globo aerostático. ¿Ya? Entonces, esos son como los elementos importantes. El centro de homotesia, la razón de homotesia para llegar a una transformación de una figura. Pero ¿qué pasa con esa figura? ¿La figura cambia? ¿Qué pasa con ella? Aparte de ampliarse o disminuirse, ¿hay alguna otra cosa que le sucede o que mantenga? ¿Siempre mantiene su punto inicial o no? Creo. Mantiene el punto, pero aquí lo importante es que siempre mantiene su forma, ¿ya? Mantiene su forma porque la figura sigue siendo una figura semejante a la original. Mantiene su forma, mantiene sus proporciones. Por eso es tan importante cuando hablamos de proporciones.
Por ejemplo, nosotros lo que alcanzamos a ver el otro día es cómo construir una homotecia. Para construir una homotecia, aquí lo que dice aquí Javi, ¿me ayudas a leer, porfa? Que aquí tengo una pantallita que me está tapando. Porfis. Ya. Dice medir la distancia existente entre el centro de homotecia y las vértices de mi figura original. Sí. 2. Multiplicar cada distancia por la razón de homotecia. Y 3. Trazar la distancia obtenida desde el centro de homotecia. No olvides considerar la razón de homotecia. Perfecto. Eso fue lo que hicimos el otro día en términos bien sencillos. Nos demoramos harto, sí, porque era como la parte intuitiva de lo que es la construcción de una homotecia. Nosotros lo construimos con GeoGebra. El otro día dimos una figurita, colocamos el punto, trazamos, ¿cierto?, estas líneas que son rectas desde el punto de homotecia hacia cada uno de los vértices de la figura, y luego de eso, ocupando la razón, lo que hicimos el otro día simplemente fue un doble o un triple de lo que necesitamos, pero hay varios que me mandaron una figura, por ejemplo Millaray, me mandó una figura que su razón de homotecia era 3, entonces multiplicó 3 veces, esa figura se amplió 3 veces cada lado, entonces hay distintas formas de hacerlo, y si tenemos el papel, lápiz y regla, podemos hacer la transformación mediante una homotecia de una figura, ¿ya? Vamos a recordar, ¿cierto? Aquí, esto que tengo aquí. Supongamos, dice acá, CO mide 3 centímetros, BO, que es el otro puntito, del B al O, mide en este caso 2 centímetros, y el AO mide 1 centímetro. Luego de eso, seguimos construyendo y esta homotecia se transformó. Tomo la medida desde C' a O y vale 6, de B' al O vale 4 centímetros y del A' al O vale 2 centímetros. Yo no le voy a dar nada más que esos datos. Por lo tanto, ¿qué podríamos decir con respecto a esto? ¿Cómo podemos calcular esa razón? Porque te doy las dos figuras homotéticas, te doy el centro, te doy la figura original, la imagen, pero me falta algo importante, que es la razón. Una pregunta así, en una prueba, sería, ¿cuál es la razón de homotecia? Y para eso es que coloqué esta cosita aquí, dice calcular por separado. El A' al O, que es la medida de la figura original, de la figura imagen al centro de homotecia, partido por el mismo punto, o el homólogo que le llamábamos nosotros en semejanza, el homólogo o el que está en la misma línea, el mismo punto colineal, del A al O, del punto original al centro de homotecia. ¿Cuánto sería en ese caso para nosotros esa medida? Si yo me pongo a trabajar ahí. ¿Razón de homotecia? Esa es la razón de homotecia, perfecto. Pero ¿cuánto sería en términos? 2 o no. 2. Perfecto, entonces vamos a anotar eso inmediatamente aquí. Vamos a ir anotando. Voy a instalar esta cosita que tengo aquí. Entonces, lo que tenemos acá, ¿cierto? Es, en efecto, está al revés. Ahí sí. Por ejemplo, del punto A' al O, ¿cierto? Perdón. Del punto A' al O, lo que tengo es, ahí sí. ¿Cuánto mide del A' al O? 2. 2. Del A' al O, en ese caso son 2 centímetros. Y del A al O. 1. Perfecto. Del B' al O, ¿cuánto es? 4. 4 centímetros. ¿Y del B al O? 2. 2. Del C' al O. 6. Perfecto. ¿Y del C al O? 3. Perfecto. ¿Qué podríamos decir con respecto a esto? 4 dividido 2 son 2, 6 dividido 3 son 2. Esto que está aquí es lo que llamamos nosotros nuestra razón de homotecia. Por lo tanto, el K para nosotros en este caso sería 2. Quiere decir que esta figura se amplía al doble. ¿Ya? ¿De dónde tomé la medida? De aquí a aquí hay 1, ¿cierto? Porque esta es como la medida original, pero de aquí a aquí hay 2, por lo tanto ahí es donde se amplía. ¿Ya? Miss, Dígame.
Si por alguna razón no llega a dar el mismo número, Es porque algo calculamos mal. Pero siempre ya. te tiene que dar exactamente lo mismo. Por eso cuando uno ya asume que las cosas las estás haciendo como correctas, basta con tomar solamente uno de estos y puedes inmediatamente encontrar el K. Después uno como para comprobar lo hace mental, los otros como para ver mentalmente si es que te va a dar 2 o el número que sea la razón. ¿Ya? Entonces, esta sería otra forma de preguntar una homotecia. Te doy las figuras, te doy las medidas, y yo te puedo preguntar cuál es la razón de homotecia. Entonces usted la puede calcular mediante estas razones, ¿cierto? Para obtener ese K. ¿Ya? Eso es lo que hacemos comúnmente. El otro día quedamos con algunas cositas pendientes, que son, por ejemplo, los tipos de homotecia. Alcanzamos a ver el tipo de homotecia, lo que es directo, ¿cierto? Cuando yo tengo mi figura original, que es esta que está aquí en amarillo, tengo mi centro de homotecia, y mi figura imagen, que es esta que está aquí en rosado. También puede ser la construcción de una directa, pero que quede más chiquitita, que es lo que me preguntó Benja al final de la clase anterior. ¿Qué pasaría si en vez de ser 2, sea 0,5, que es un medio? Entonces la figura imagen te quedaría más cerquita del centro de homotecia, te quedaría más cerca y sería más pequeñita porque sería una disminución de la figura. Y quedamos pendientes con ver las homotecias inversas. Las homotecias inversas lo que hacen es una simetría central que le llamábamos nosotros. ¿Ya? Es una transformación isométrica que se llama simetría central. Estas son las transformaciones isométricas. La simetría central es una homotecia inversa. ¿Ya? Solo que aquí lo hacemos mediante este puntito que está aquí. ¿Qué quiere decir una simetría central o una homotecia inversa? Quiere decir que la figura se dibuja, pero queda al revés. ¿Ya? Queda al revés en base a ese punto que está aquí. Tengo mi vértice B aquí y mi vértice B' está al otro lado, ¿te fijas? Pero siempre traspasando el punto o el centro de homotecia. Tengo el vértice A en este lado y en base a ese puntito, que es el centro de homotecia, me queda al otro lado. En este caso, las figuras que están aquí son semejantes, por lo tanto, la razón de semejanza que utilicé ahí, ¿cuál sería en este caso? Si es semejante. ¿Qué se les ocurre a ustedes que podría ser? ¿Miss, puede repetir la pregunta, por favor? La pregunta es, como estas figuras, la figura que está aquí como en anaranjado y acá en color violeta, de esta figura media anaranjada que aparece aquí, se transformó a esta figura que está en violeta, pero mantiene su transformación, solamente cambió de lugar. Se Sería mantiene... -1, ¿no, Miss? ¿Ah? -1 podría ser. No. Exactamente. Su razón de homotecia es -1, ¿ya? Porque se mantiene la forma, pero se cambia de lugar porque es una homotecia inversa, ¿ya? Mira, vamos a revisar todo esto en el GeoGebra para que lo tengamos más clarito, y ahí me van haciendo todas las preguntas y las vamos dibujando. Y después yo quiero que ustedes con tiempo lo puedan realizar, ¿cierto? En sus computadores, ahí los que ya han descargado el programa, ¿ya? Entonces, recopilando esto, la directa te da una figura homotética que puede ser ampliada o disminuida. Y en el caso de la inversa, lo que te da es una figura que puede ser idéntica, puede ser más grande o más chica, pero a través del punto. Ya queda como de frente, pero inversa. O sea, si tengo el vértice B aquí, el vértice B queda al otro lado a través de ese punto. Vamos a verlo con algunos ejemplos. Para esto es necesario que distingamos aquí lo siguiente. La homotecia directa es la que veíamos, la que vimos el otro día. En este caso tengo la figura original, que es esta ABC, y este AB'C', en este caso, es la figura homotética o la transformación. En este caso quiere decir que el K está entre 0 y 1.
qué valores son los que puedo tomar acá. En este caso los valores son típicos valores que están entre 0 y 1. Los más típicos y que siempre se usan son, por ejemplo, el 0,5, el 0,8, el 0,3, el 0,9 y así sucesivamente. ¿Ya? Eso es lo que pasó. El número era menor que 1, pero jamás menor que 0. Entonces, por eso la figura te quedó más pequeñita. En este caso, si acá vale 1, la razón de semejanza, quiere decir que la figura queda ahí mismo. ¿Ya? Porque no tuvo transformación a otra que quedarse ahí mismo porque K es igual a 1. En el caso de acá, en el caso de esta parte de acá, dice que K es mayor a 1, por lo tanto, en este caso, todas las K que podríamos utilizar aquí, K puede ser 1,1 y de ahí en adelante 2, 3, 4 y así sucesivamente, porque la idea es que la figura de la original pase a la imagen y sea una ampliación, ¿ya? Una ampliación y aquí sea una disminución de la figura. En este caso de aquí queda igual la figura, ¿ya? Eso es lo que alcanzamos a ver el otro día. Vamos con la inversa. En la inversa existen 3 formas también, y de esas son las siguientes. Fijémonos acá, dice, cuando K es menor que 0. Cuando K es menor que 0, entonces se transforma esto en una motesia inversa. Y se cumplen los siguientes casos. Aquí en este caso está entre el menos 1 y el 0. K está entre menos 1 y 0. Por lo tanto, aquí va a ser algún tipo de este ejercicio, podría ser aquí el menos 0,9, menos 0,5, menos 0,3 y así sucesivamente. Tu figura original, que esta es la original, y esta es la imagen, de aquí se transformó acá, y si tú te fijas, los vértices, el A, están cambiados, ¿cierto? Si este está aquí, el otro está al frente, pero tomando en cuenta el punto. El C, por la misma línea, pero al frente, mediante el punto. ¿Ya? Y la figura es más pequeña. En el caso, cuando K es igual a menos 1, fue el caso que yo le pregunté y que Benja me dijo delante, la figura mantiene su forma, la figura resultante aquí dice es congruente. Es congruente porque es idéntica en medida y en forma. Aquí es idéntica en forma, pero no en medida. Entonces, cuando el K vale menos 1, la figura te queda al revés, pero conserva su forma y su tamaño. En el caso cuando las figuras acá, que es lo que representamos aquí, si K es menor, ¿cierto?, a menos 1, estamos hablando acá de una figura que ya viene siendo menos 1,1 en adelante, puede ser menos 2, menos 3, menos 4. Se puede representar con el signo negativo, y la figura que vas a obtener de esta, que es la original, y esta es la imagen, la que vas a obtener va a ser más grande. Si lo que cambia aquí con el signo, que es súper importante, lo que va a cambiar es el tamaño. Va a ser más grande, pero va a estar con los vértices cambiados. ¿Te fijas? El C va a quedar acá, el A va a quedar al otro lado, el B se mantiene. Ya si estamos hablando de una figura que es un triángulo. ¿Alguna duda? Pregúntame nomás. Miss, Sí. entonces se podría resumir con que la homotesia directa es con números mayor a 0 y la homotesia inversa es con números negativos. Exactamente, eso es. En resumen general, súper bien, es que en la homotesia directa ocupamos números positivos, ¿cierto? Y mayores a 0, obviamente, que son todos los positivos. Y en la homotesia inversa ocupamos los negativos. Y cumplen estas distintas figuras. Las figuras te van a quedar así, siempre. No va a tener otro cambio. O sea, si estamos hablando de una figura donde la razón de homotesia es, por ejemplo, menos 3, te va a quedar al otro lado de la figura, te va a quedar de frente, como mirándose, pero como al revés, ¿cachai? Como cuando tú haces esto, te miras en una cuchara, ¿cachai? Te miráis en la cuchara y te veis al revés. ¿Se entiende eso? Sí. Perfecto.
¿Alguna otra duda? Súper bien, gracias Benja por el resumen, pero eso es precisamente lo que sucede. ¿Hay alguna otra duda o vamos a los ejemplos con el GeoGebra? ¿Estamos ok? Avancemos Sí, entonces. Miss. Vamos a ir, Sí, Miss. perfecto. Vamos a ir entonces a el programita aquí. A ver si podré compartir esto. Sí, vamos a ver. Ahí alcanzan a ver ustedes, ¿cierto? ¿Ven la pantalla del GeoGebra o no? No, No, Miss. Miss. ¿No? ¿Ven el...? No, No, ya, entonces voy a... Power. Dice GeoGebra. Ahí podrá ser o no. No, Aún Miss. no. ¿Sí? Ahí Ahí sí. sí. Y sí. ¿Ahí sí? Ya, bacán. Sí, Miss. Genial. Entonces, ¿qué es lo que nosotros acabamos de hacer entonces en nuestra figura? Bueno, para construir en GeoGebra, yo voy a colocar el plano cartesiano. Veamos entonces y vamos a ver todas las medidas que teníamos, ¿ya? Por ejemplo, voy a construir un polígono. Acá tomamos esta aquí para que ustedes vayan después viendo el videíto y puedan tomar el apunte, ¿ya? Voy a construir un polígono, va a ser de 4 lados, lo voy a hacer aquí. Vamos a hacer ahí, vamos a hacer aquí, aquí, vamos a hacerlo ahí, para que no sea tan cuadrado, vamos a hacer ese de 4 lados, ¿ya? Y se acuerdan que el otro día nosotros construíamos el doble y por eso ocupamos esto que está aquí, que era el compás, ¿cierto? Porque era la opción que teníamos de construir un doble. Pero el GeoGebra nos da la opción, ¿cierto?, de construir homotecias con este botoncito que está aquí. Lo están mirando, que aquí aparece una línea y dos bolitas que se están mirando, son dos puntitos, que eso significa una simetría. Y aquí abajo existe una homotecia. Entonces lo vamos a construir, pero antes de eso, como era importante, necesito un punto. Y ese punto lo voy a construir aquí, voy a construir aquí en el -1, 1. Ese va a ser nuestro punto de centro de homotecia. Entonces, ahora vamos a construir la homotecia y ustedes me van a ir diciendo el número que quieran. La idea es que sea pequeño para que podamos visualizarlo aquí, en estas coordenadas que tenemos, ¿ya? Entonces vamos a construir la homotecia teniendo, por ejemplo, vamos a construir las inversas, ¿ya? Inmediatamente, ¿ya? Para que vamos viendo qué es lo que sucede. Fíjate que tengo la figura, entonces me voy aquí. Homotecia. Fíjate en el mensaje que aparece, selecciona objeto, luego centro de homotecia y razón. Eso te lo va diciendo el programa. Entonces voy a seleccionar el objeto, que va a ser esa, y el centro de homotecia, y simplemente lo pincho, si bien despacito, y me dice factor de escala, o sea, me está pidiendo el K. ¿Cuál vamos a ocupar primero? La idea es que veamos, por ejemplo, cuando es -1. Veamos esa primero, cuando K vale Bueno. -1. Entonces yo aquí anoto -1 en el computador y me queda el OK. ¿Cachai? Y me quedó la figura inmediatamente puesta, ¿cierto?, en su forma ocupando un K-1. ¿Ya? Fíjate aquí, este es el centro de homotecia, no se estén fijando en el 0, 0. ¿Ya? En este puntito, la medida que hay de A a la es exactamente la misma, del A' al punto E que tenemos aquí, y del A al E es exactamente la misma. Por lo tanto, por eso es que el centro de homotecia en ese caso es, en este caso la razón de homotecia es -1. Veamos otra. Veamos otra. Homotecia. ¿Qué me dice? Selecciono el objeto y luego el centro de homotecia. Entonces, selecciono el objeto, selecciono el centro de homotecia. Vamos con otro. ¿Qué otro K podríamos utilizar? -0,3. Perfecto. -0,3. ¿Esa dónde te va a quedar? Te va a quedar más pequeña, ¿cierto? Más pequeña, invertida, ¿cierto? Va a estar con las patitas como para arriba, pero te va a quedar con los vértices cambiados. Veamos, en este caso tenemos el -0,3. Va a quedar más cerca, Miss. Exacto, queda más cerquita del centro de homotecia, pero también te queda Bueno, no. inversa, ¿cachai? Miss, Dígame. después igual podría hacerlo con el trazando línea y todo, o sea, de De hecho, forma como si más quieres, manual, por favor. perfecto, vamos a hacerlo al tiro.
Por ejemplo, aquí tengo la recta, ¿cierto? Vamos a construir una recta. Aquí está, una recta. Entonces vamos a ubicar los puntos, por ejemplo, todos los A, porque todos los A van a pasar por el mismo A, ¿cachai? ¿Te fijas? Sí. A, todo, donde te quede la figura, tomando en cuenta que esta es mi figura original, todas las A van a ser por el mismo punto, ¿ya? Todos los A van a ser colineales, que es lo que veíamos el otro día. Vamos con el... Miss, Dígame. donde tiene 3 figuras, porque ayer cuando hizo el ejemplo, era en 2, o sea, se multiplicaba por 2 el número. Sí. ¿Acá va a ser por 3? No, lo que pasa es que aquí estamos haciendo como distintos ejercicios. Estamos haciendo distintos. Por ejemplo, el primero que hicimos cuando K vale -1, ese es un ejercicio. Y que sería esa figura con esta que está aquí. Mantiene su proporción, mantiene su forma, pero como es -1, quedó invertida al otro lado. ¿Ya? ¿Cachai? Aquí está con... Ya, Miss. Este. Ahora, el segundo ejercicio que hicimos, lo hicimos aquí mismo. Aquí el segundo ejercicio me dijeron que ocupara la razón 0,3, negativo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? 0,3. Fíjate que del A al E hay una distancia que es la que abarca a mi punto. El otro, esta figurita que está aquí, que es la más chiquitita, es 0,3 de distancia a través del E. Entonces, el punto que hay de aquí entre A al E, tomando la distancia, esta que está aquí, que es la original, esta de aquí es 0,3. Del A al A', del A' al E, es la distancia 0,3, pero como es inversa, quedó al otro lado e invertía con los vértices. Miss, Dígame. la figura chiquitita usted la hizo con el -0,3. Exacto, con el -0,3. Y si hiciera una con el 0,3 quedaría igual, pero el otro Me no. daría acá, al frente. Por Miss, ejemplo, dime. pero si lo hiciéramos en el cuaderno, Queda igual, ¿cómo quedaría igual? idéntico. Pero las medidas, ¿cómo las tomamos? Del La mismo del... medida, por ejemplo, supongamos que esto fuera, no sé, 3. Supongamos que sean 3 centímetros lo que haya del A al E. ¿Ya? 3 centímetros. Entonces tú a eso le calculas cuánto es más o menos el 0,3 de 3, puedes calcularlo y vas a medirlo aquí. Ah, Por ya. eso la mayoría de las veces ocupamos como el medio, ¿cachai? Como el 0,5, para que Sí, la mitad. ya. ¿Ya? Eso, ahí es súper fácil. Mira, hagamos uno con 0,5, va a quedar como por aquí. ¿Ya? Me dice que me quedan 9 minutos, así que alcanzamos a que ustedes me pregunten lo que quieran en este tiempo, ¿ya? Mira, y si no, cambio de hoja y guardamos esto y hacemos otro, ¿ya? Miss, Dígame. eh, perdón. ¿Cuándo vamos a hacer ejercicios así en el cuaderno? Ahora con esto mismo, si lo que pasa es que los ejercicios usted los puede hacer, yo ahora les coloqué una ficha aquí en el mismo PPT, ¿ya? Así que de ahí cuando queden 5 minutitos vamos a revisar esa parte para que ustedes vean cómo se resuelve, ¿ya? Bueno, Mira, fijémonos acá. Por ejemplo, para ver la otra inversa, ¿cierto? ¿Qué pasaría cuando K vale, por ejemplo, -2? ¿Dónde quedaría esta figura? Estamos hablando que del A al E es la medida 1, quiere decir que el -2 va a ser por aquí, porque aquí hay, por ejemplo, aquí hay 1, por aquí me quedaría la otra figura. ¿Se entiende o no? Porque de aquí, del A al E hay 1, y me dice que tome en cuenta 2 ahora, porque va a ser negativo. Entonces va a ser de aquí 1, me va a quedar por acá el A. ¿Ya? Vamos a dibujar. Así que vamos aquí donde dice homotesia, ahí, homotesia, voy a seleccionar la figura, voy a seleccionar el centro, y voy a colocar -2. Ok, entonces acá te quedó la figura. ¿Se alcanza a ver ahí algo? A ver si lo Sí, puedo. Miss. Ahí, ¿te fijas? Ahí están las figuras. Estas figuras son todas homotéticas, son todas tomando en cuenta esa figura que está ahí, que es la original. ¿Ya? Ahí sí. Ahí está la primera, que era 0,3 negativo. Esta que está aquí, que es -1. Y esta que está acá, que es -2. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí, chiquillos?
Igual se los voy Sí, Miss. yo voy aquí a guardarlo. Voy a guardar para que les quede después en el PPT. No, eso no lo voy a guardar ahí, lo voy a guardar como foto mejor. ¿Ya? Entonces aquí yo lo voy a descargar para que después yo se las ejercicio. Bueno, ejercicio 1, ¿ya? Y aquí yo después se las incluyo en su PowerPoint, ¿ya? Veamos entonces, mira, lo que sigue para que podamos hacer algún ejercicio de los que están en el PowerPoint, ¿ya? Déjame ver acá, quiero ver si puedo. Aquí, ¿pueden ver o siguen viendo GeoGebra hasta el momento? GeoGebra, Miss. Sí, seguimos viendo. Entonces, GeoGebra. ¿por ahí se Ahí habrá sí. cambiado? Sí, ahí sí. sí. Perfecto. Listo. Este es como el resumen. Este es como el resumen que ustedes ya lo tienen en el otro PowerPoint. Ya la homotesia, centro de homotesia, necesito, ¿cierto? Un K, que es la razón de homotesia, ya que permite obtener la figura semejante. Listo. Aquí están los modelos que nosotros vimos, que se los traté de desglosar de otra forma y hicimos los ejemplos al inicio de la clase. Este es como el resumen. Aquí la homotesia es como, esto también lo tenían ustedes, ya produce ampliaciones o reducciones, ya conservando la forma. Aquí comenzamos con la ficha de ejercicios. Por ejemplo, yo les coloco, esto necesito que ustedes lo contesten. Ya aquí les coloqué las dos figuras y hay 4 preguntas, que es más o menos lo que hicimos hoy día en la clase. ¿Ya? Pero aquí ya vienen las otras 2 sesiones de ejercicios. Acá, por ejemplo, también hay muchas preguntas, porque lo que yo te puedo preguntar aquí es más de la comprensión y del conocimiento que ustedes adquirieron en estas 2 clases. Por ejemplo, te pregunto, ¿qué tipo de homotesia se aplicó al triángulo ABC, que es este que está aquí? ¿Ya? ¿Qué tipo de homotesia se le aplicó a esta figura, al ABC? Directa. Directa, ¿cierto? ¿Cuál es la razón de homotesia para el caso, por ejemplo, en este caso? Fíjate que esta vale 6 y esta vale 12. 2. O sea, son 2. preguntas de ese tipo. Aquí dice la I, considera el triángulo ABC como figura origen y aplica una homotesia de centro O, que es este mismo, pero razón menos 2. ¿Cómo quedaría? Igual pero inverso. Todo, Pues, sí, es todo negativo. exacto, mira, si yo me coloco aquí, déjame ver si puedo colocar aquí la pluma, ahí está. Ahí. Por ejemplo, fíjate que si yo, por ejemplo, necesito hacer esto y quiero, por ejemplo, en este caso, dibujar mi centro de homotesia, voy a seguir mediante aquí, por ejemplo, ahí, suponte tú, este A está aquí, ¿cachai? Va a seguir hasta acá, pero 2 veces. Ahí va a ir una vez y 2 veces. Entonces, aquí va a estar el otro A, que yo necesito descubrir. Después el B que está acá, si mide esta medida, tomo la medida de ahí, 2 veces hacia acá, y por aquí va a estar el B. ¿Cachai? Eso es como lo que vamos construyendo. Y de aquí del C, va a ser 2 veces a través de ese punto, que sería por ahí y por ahí. Entonces tu nueva figura te quedaría con los vértices cambiados, ya, pero al revés. Ya, eso es lo que quiero que ustedes resuelvan, pero son ejercicios así, ¿se entiende? Parece que Joaquín era el que estaba preguntando, ¿cierto? Sí, Miss. Ya. Fíjate entonces, por ejemplo, acá tengo, aplica la homotesia con centro en el origen. Esta, por ejemplo, está difícil, esta la podrían hacer solo en GeoGebra, ya, para que la puedan ver, porque si tú te fijas son solo puntos, ¿verdad? Son solo puntos. ¿Ya? Esta yo les recomiendo que la puedan hacer en el programita, en GeoGebra, ¿ya? Porque voy a tener este puntito en el plano cartesiano, el punto 4,6, y le voy a aplicar una razón de homotesia de 10, entonces me va a quedar por ahí arriba no sé, como en el 70 yo creo. ¿Ya? Porque dice aquí que tu centro de homotesia va a ser el origen. ¿Cuál es el origen? El origen es el 0,0. Entonces, al trabajar en el plano cartesiano, te dice ubica el punto 4,6. Ahí va a estar el 4, supongamos, ahí está el 4,6. Y dice, apliquémosle una razón de 10.
Cáchate, ahí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Por acá te va a quedar el punto. ¿Ya? Que sería el B'. ¿Ya? De esto yo lo recomiendo que lo puedan hacer con GeoGebra, de hecho todo, y algunos de estos ustedes van tomando en cuenta, puede ser ese, puede ser algunos de estos, la idea es que trabajen con números positivos, S, que puedan trabajarlo en papel, y así lo puedan ir verificando ustedes mismos. ¿Ya? Si quieren hacemos uno, me quedan 2 minutitos y medio, así que si quieren hacemos uno de estos en el GeoGebra, ¿les parece? Para terminar. Sí, Miss. Perfecto. Sí, Ya, vamos a hacer alguno de estos, vamos a hacer este G. que ¿cuál? El G. ¿Este de aquí? ¿Sí? El 4 con menos. Miss, si se corta, ¿qué hacemos? No, sí quedan 2 minutos, sí, de más Ah, alcanza. ya. Sí, así que no hay problema con eso. Vamos entonces a construir ahora. Espérame un segundito. Ahí. Ya lo tenía guardado, así que vamos a ver si podemos ver ahora. Aquí, GeoGebra. Ahí alcanzan a ver GeoGebra, ¿cierto? No. No. ¿Todavía no? ahí Ahí sí. sí. Perfecto. Así que de repente se demora un poquito, ¿ya? Vamos a ver, aquí tengo los ejercicios. Habíamos dicho el G que era el punto 4,6, ¿cierto? Y me dice que aplique el centro de homotesia con el 0,0. Entonces, me voy aquí, por ahí uno, y aquí está el 4 con el menos 6, ¿cierto? Entonces yo tomo aquí mi punto, ahí está. Aquí está el 4 con el menos 6, ahí voy a dejar mi punto. Y mi punto, que es el otro, este es mi punto con el que voy a hacer todas las homotesias. Y me dice que ocupe la razón K igual a menos 5. Entonces me voy aquí, homotesia, la razón me dice que ocupe el objeto, luego el centro, y que le aplique el menos 5. Entonces voy y en alguna parte de acá debería estar, ¿cachai? Ahí está, te quedó al revés, ¿te fijas? Ahí está 1, y para arriba quedaron los 5. Ahora tú los 5 lo comienzas a anotar desde aquí. Aquí hay 1, 2, 3, 4 y 5. De la misma medida que hay de aquí a aquí, porque todo te queda a través del punto. ¿Ya? Hay otro